estamos de regreso en Días de Radio. Recordamos que la noche del domingo el Legislativo aprobó 3 libros del Código Integral Penal con 99 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones, los 125 asambleístas presentes. La nueva ley tipifica delitos como el femicidio, el sicariato, incluye penas en contra de la mala práctica médica, daño de naturaleza, el genocidio, etnocidio, homicidio culposo, la tortura, violencia sexual contra la mujer y la familia, corrupción de niñas, niños y adolescentes, actos de odio, estafa, hurto, tráfico de migrantes, falta de afiliación al IES, enriquecimiento ilícito, terrorismo, concentraciones masivas, entre otros. También establece el endurecimiento y la acumulación de penas de hasta 40 años. Bueno, recordemos que este nuevo código es parte de un proceso de reestructuración de la justicia que fue aprobado en el referendo de 2011 como uno de los medios de mejorar la seguridad interna. Para hablar sobre este tema, y que hay unos artículos polémicos, tenemos aquí a Ramiro García Falconi. Él es máster en finanzas, también es máster en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal e Investigaciones Criminológicas y además catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, siempre un gusto. Bueno, hablando y introduciendo el tema del Código Penal, de este Código Integral Penal, ¿cuáles cree que han sido los artículos más polémicos que quizás no estaban en el anterior Código Penal y que ahora se lo ha introducido? Bueno, más que un nuevo código, realmente estamos frente a un nuevo sistema penal, donde se está reformando tanto la parte adjetiva, es decir, lo que hoy corresponde al Código Penal, la parte sustantiva, lo que hoy corresponde al Código de Procedimiento Penal, y la parte ejecutiva, que es lo que hoy corresponde al Código de Ejecución de Penas. Es decir, yo creo que no sería ni siquiera adecuado el establecer diferencias entre el Código Penal de ahora y el otro, porque son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, parten de presupuestos conceptuales absolutamente diferentes. El Código Penal vigente es un Código Penal que data de 1938, que es una copia del Código Penal belga de 1936, que a su vez fue una codificación del Código Penal belga de 1880. Es decir, conceptualmente lo que tenemos ahora es un código que responde a presupuestos conceptuales del siglo XIX. Sí, la parte positiva es que se ha avanzado en lo dogmático en cuanto a teoría del delito hacia conceptos mucho más nuevos, conceptos de fines del siglo XX, y esto pues resulta valioso, digamos. Otro de los aspectos positivos es que hasta hoy hemos tenido desperdigados por todo el ordenamiento jurídico una serie de normas con efecto penal. Estas normas con efecto penal pues están en diferentes leyes. Tenemos en el Código de la Salud, en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en la Ley de Mercado de Valores, en la Ley de Seguros, etcétera. Ahora todas las normas con efectos penales van a ir en el Código Penal, y esto también resulta valioso a efecto de seguridad jurídica. Pero por otro lado vemos que hay una apuesta muy fuerte al incremento de tipos penales y al incremento de penas en los tipos penales ya existentes, y eso sí es más que preocupante. ¿Por qué? Porque implica construir un sistema penal desde una ideología punitivista que, además de haber sido muy propia de las derechas aquí en América Latina, puede terminar desconfigurando el perfil del Estado constitucional de derecho, porque recordemos que es en el sistema penal donde los valores más importantes de la Constitución se encuentran en juego. Entonces, si uno quiere saber cómo funciona un marco constitucional, tiene que ir al sistema penal. Y vuelvo y repito, vemos con mucha preocupación que se está apostando y muy fuertemente a un mayor poder punitivo estatal. ¿Qué cree que se quiso lograr con esto de aumentar las penas y la acumulación de penas en este nuevo código? Mire, yo, como he dicho en reiteradas ocasiones, mucho me lamento que el gobierno ha caído en lo que nosotros denominamos en criminología el populismo penal. Es decir, tenemos un problema de inseguridad, claro, que es una reivindicación de la ciudadanía, el exigir mayor seguridad, el exigir que se reduzcan los índices de delincuencia, y un poco nos están dando un placebo, ¿no? Un poco nos están dando un elemento que definitivamente no nos soluciona el problema de la inseguridad, porque mire usted lo que ha pasado en los últimos 3 años. Prácticamente hemos triplicado la población carcelaria en el Ecuador y no ha bajado los índices de comisión de delitos. Es más,
No sé si usted comparte mi percepción, yo creo que los niveles de violencia en la comisión de delitos se han incrementado. Puede ser, sí. ¿Verdad? Entonces uno siente que está en una sociedad más violenta, pese a que tenemos 3 veces más presos que antes. Entonces, lo que quiere decir que por la vía de encarcelar gente, de llenar cárceles y de construir nuevas y volverlas a llenar, no solucionamos el problema de inseguridad. Empezando porque el 90% de los delitos que se cometen no se judicializan. Es decir, lo que llega es nada más que un minúsculo segmento. Y a esto se le denomina la cifra negra del delito. Así que es una ficción, ¿no? Pero bueno, claro, es una ficción que vende. Es decir, en principio, cuando vemos que cerca de nuestra casa se instala un EQ 911, respiramos un poco aliviados y nos sentimos un poco más seguros. Lo cual también es una ficción. Es decir, el delito no es un problema policial, no es un problema carcelario, no es un problema normativo, es un problema social. Y mientras no se nos enfoque desde esa perspectiva, no vamos a encontrar las verdaderas soluciones. Por ejemplo, ¿qué delitos se han tipificado en este nuevo código? Me podría comentar que son los más, polémicos, más problemáticos. Esa es otra cosa. La supuesta tipificación de nuevos tipos penales que existe, pero algunos tipos penales viejos los estamos llamando nuevos porque ahora le cambiamos el nombre. Por ejemplo, el tema no es que se ha tipificado el sicariato ya estaba tipificado desde hace rato. El asesinato por paga, por remuneración o promesa, eso hace rato que estaba tipificado. Ahora le llamamos sicariato, lo hemos tipificado como un delito autónomo. Bingo, ya no vamos a tener sicarios. Mentira, ese no es el problema. Entonces, yo creo que estamos siguiendo la ficción de la seguridad por la vía penal. Y si hay algo que nos ha demostrado la historia y la experiencia, es que el sistema penal no da seguridad. Estamos pidiendo algo que no nos puede dar. Lo que nos puede dar es un montón de presos. Lo que puede hacer es desconfigurar el esquema constitucional. No nos puede dar más seguridad, porque la seguridad no depende del sistema penal. Partiendo de que el sistema penal actúa ex post, no ex ante. Es decir, actúa cuando ya el bien jurídico se vulneró, ¿verdad? No es que protege a la vida, actúa cuando ya lo mataron. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Y vuelvo y repito, hay una apuesta punitivista muy fuerte que coincide además con el sector más reaccionario de oposición de la derecha. Si usted ve el discurso del gobierno y el discurso social cristiano, prácticamente no difieren en materia penal. Es más, por ejemplo, en el tema del aborto, a la final quien reivindicó la posición de Alianza País terminó siendo un miembro de la bancada de Social Cristiano Madera de Guerrero, quien dio los argumentos en favor de mantener el tema del aborto tal cual está. Y esto, desde cualquier perspectiva de izquierda, resulta más que cuestionable. Usted ha visto que cada vez más el señor presidente pues apela a sus creencias religiosas a efecto de justificar posiciones jurídico-políticas. Crea lo que quiera, pero el hecho de que yo crea, por ejemplo, el hecho de que yo sea musulmán, por decir algo, no significa que jurídicamente voy a justificar cierto trato diferenciado a la mujer, pues. Estamos en un estado laico, o al menos eso nos dice la Constitución. Sin embargo, las creencias católicas del presidente impiden de que se avance en temas, por ejemplo, como la descriminalización de un segmento del aborto que aparece hasta más que racional, como es el de la mujer violada. Pues sin embargo es una posición muy conservadora, ¿no? Pero terriblemente conservadora, que tradicional ha sido defendida por los sectores más reaccionarios de las derechas. Entonces, pero lo preocupante además es ver no solamente la sumisión, sino porque ya no es consecuencia, esto ya es sumisión, esto ya es vasallaje, ¿no? De parte de los asambleístas y las asambleístas, sobre todo las asambleístas, que además ahora tuvieron la posibilidad de contrastar su discurso de siempre con una praxis. Ok, toda la vida has tenido un discurso de defensa de la mujer. Ahora, hoy tienes el chance. Eres asambleísta y tienes la posibilidad de eliminar esa tipificación que constituye una revictimización de la víctima de violación. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Si a usted le viola y concibe producto de esa violación, y usted decide abortar el producto de esa violación, la encarcelo, la proceso penalmente y va a terminar imponiéndose una pena. Esto yo creo que es impresentable, se le vea por donde se le vea. ¿Qué pasa con esta tipificación del delito de femicidio? Eso ya existía antes en el código anterior. No, el femicidio no es otra cosa que el asesinato agravado en razón de las circunstancias en las que se cometió y sobre todo del género de la víctima, que la víctima sea mujer.
Pensar que con esto está protegiendo los derechos de la mujer, eso es un cuento. Pensar que la persona que ha decidido matar, primero, la persona que decide matar parte del supuesto psicológico de que no va a ser encontrado. Nadie dice voy a matar para que enseguida o sea, pase lo que pase. Claro. No. Es más, toda persona que ha decidido matar hace un mayor o menor ejercicio de planificación, que dependerá de sus medios, de los medios con los que cuente, dependerá de su formación. En algunos casos es muy elaborado, en otros casos es muy burdo. Generalmente los que son muy burdos son los que caen. Porque si usted va a la cárcel va a ver que los que están adentro no están tanto por lo que hicieron, sino que lo que hicieron lo hicieron mal. Porque si hubieran hecho bien no estarían presos. Entonces no solamente estamos encarcelando un poco como que a los más tontos, digamos. Y la persona que decide matar, sobre todo la que decide matar a su pareja, por muy pasional que sea esto, yo le diría que en más de un 80% hay una estructura de planificación. Con excepción, por ejemplo, de aquellos crímenes pasionales por descubrimiento, por ejemplo, de la persona que le encuentra a su pareja en la cama con otro, por decir algo. Entonces, claro, en ese caso no hay planificación, hay una actuación casi instintiva, claro. Pero normalmente el crimen pasional no es tan pasional. Es bastante racionalizado, no digo que sea racional, pero es bastante racionalizado en el sentido de que se emplea mucha actividad intelectual en esto. Y claro, se parte además de la premisa de la impunidad, es decir, voy a matar y lo voy a hacer tan bien que no me van a encontrar y no me van a poder ligar con este delito. Pensar que por subirle 5 años más u 8 años más vamos a disuadir a esta persona de su proyecto resulta delirante. Y es más, acá seguimos repitiendo tonterías y lo repetimos además sin beneficio de inventario. Ya hay otros países en donde se ha tipificado el femicidio. La pregunta es, ¿se han reducido los niveles de violencia y de muertes de mujeres? No se han reducido. Poner como ejemplo en el tema del femicidio a Ciudad Juárez, claro, donde la violencia se desbordó a tales límites que ya resulta metodológicamente incorrecto como ejemplo. Es decir, yo no puedo plantear un programa de seguridad en las escuelas y colegios poniendo como ejemplo el sistema educativo sirio, ¿verdad? Entonces, claro, si es que utilizo a Siria como ejemplo y lo que pasa en las escuelas y colegios en Siria, voy a terminar militarizando escuelas y colegios, ¿verdad? Es lo mismo pasa con el femicidio en Ciudad Juárez. Es decir, en Ciudad Juárez se desbocó y fue una cosa salvaje, una cosa bárbara, que fuera de todo lo racional y que no podemos asumirle como una estructura modélica para nosotros desde ahí configurar cómo proteger a nuestras mujeres. Es decir, los niveles de violencia aquí en el Ecuador distan abismalmente de los niveles de violencia que en Juárez se alcanzó en su momento. Es más, los niveles del resto de México distan abismalmente de los niveles de violencia contra la mujer que se alcanzó en Ciudad Juárez. Y sin embargo, el discurso del femicidio va impregnado justamente por este tipo de ejemplos. Ciudad Juárez, el campo algodonero versus México, donde por supuesto, se le sancionó por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México por no haber implementado todo un sistema de búsqueda e investigación en relación a los actos de violencia en contra de la mujer. Esto no tiene nada que ver con nuestra realidad. Esto es otra cosa, es una cosa de locos. Pero en lo que sí no se ha trabajado es que el 80% de las sanciones que hemos recibido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere a abuso de la libertad, abuso de las medidas restrictivas de libertad personal, es decir, de la prisión preventiva. Y sin embargo, lo que se ha hecho en este código es ampliar la prisión preventiva. Ahora resulta, no sé cómo lo aprobaron, porque usted sabe que lo aprobaron ayer en la noche y ahora, claro. Vamos a ver, yo tenía el proyecto 18, ahora debe haber un 18.1.a, ¿verdad? Entonces, donde escuché además que habían reformado como 70 artículos. Pero hasta el último proyecto que estuvo a mi alcance, ahora el juez obligatoriamente tiene que dictar prisión preventiva si es que el fiscal así lo solicita. Con esto no solamente que se está violando derechos humanos de manera directa, sino que inclusive se están comiendo el carácter acusatorio del procedimiento penal. ¿Por qué? Porque el principio acusatorio, que es fundante del proceso penal,
conlleva la existencia de un órgano requirente y de un órgano decisorio independientes, lo que quiere decir que la Fiscalía requiere, el juez decide, y uno es independiente del otro, es decir, no dependen de la voluntad del otro. En este caso, se le está poniendo al órgano decisorio, al juez, como dependiente del órgano requirente, es decir, si el requirente requiere, usted tiene que obedecer. Eso es una vuelta a la Inquisición. Es una vuelta a los sistemas inquisitoriales de los que quisimos salir con la reforma del Código de Procedimiento Penal de 2000-2001. Y justamente sobre ese tema de la prisión preventiva, la Fundación para el Debido Proceso sacó hace unas 2 semanas un informe donde justamente cuestionaba este tema. Sí, ¿no? Lo tengo. He accedido justamente a este informe. El instituto que yo presido está trabajando en este momento también en un programa de investigación sobre la prisión preventiva, desde una perspectiva diferente. Lo que hizo la Fundación para el Debido Proceso fue una investigación sobre todo estadística. Nosotros estamos haciendo una investigación jurídica en donde estamos contrastando los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un montón de casos, entre ellos varios contra el Ecuador, como por ejemplo Chaparro Lapo versus Ecuador, Tibi versus Ecuador, Suárez Rosero versus Ecuador, ha establecido como legítimos para la prisión preventiva, y los estándares que están utilizando nuestros jueces, que son 2 temas abismalmente separados, es decir, entre lo que la Corte Interamericana establece como mecanismos de protección de la libertad personal y sobre todo 7.2 no prisión preventiva ilegal, 7.3 no prisión preventiva arbitraria, y lo que hacen nuestros jueces, hay un mundo de diferencia. Ahora, bueno, hablando un poco sobre la calumnia, usted me decía que, bueno, este código tiene algo de positivo y es que tiene algunos avances dogmáticos, pero sin embargo parece que aún tipifica temas como la calumnia. Cuando hablo de avances dogmáticos me estoy refiriendo a avances en la parte general del libro primero, es decir, la inclusión de, por ejemplo, de categorías dogmáticas, de la tipicidad, de la antifusidad, de la culpabilidad, la especificación además de dolo y culpa, la nueva dogmática del delito culposo, que liga además a la infracción al deber objetivo de cuidado, la nueva dogmática del delito omisivo, que liga a una posición de garante y a la evitabilidad del resultado. O sea, todo esto racionaliza de alguna manera, pero eso es la parte general. Ahora, si vamos a la parte especial, es una locura. Pero no solamente un incremento de tipos penales, sino una redacción tan laxa, tan abierta, tan vaga, por decirlo de alguna manera, de las conductas penadas, que prácticamente puede aplicarse a cualquier cosa. Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, el capítulo 6, que el capítulo 6 es de pavor. El capítulo 6 del libro primero se refiere a los delitos contra la seguridad del Estado constitucional, que no es otra cosa que un manual de represión a la protesta. O sea, donde a la final hemos incluido todas las conductas constitutivas de protesta, las que son propias de la protesta, y las hemos incluido ahí como delitos. O sea, si ustedes hacen un ejercicio mental, por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si 10 personas se toman una carretera y rompen un pedazo de carretera? Y van a ver que le pueden aplicar 2, 3 y hasta 4 tipos penales diferentes. Con un adicional, que en la parte general, que esto podría ser un avance, si es que fuera racionalizado, se incluye el concurso real de acciones. Ojo con esto, que este es un aspecto técnico, pero que con unos efectos penales muy jodidos. El concurso real de acciones tiene como efecto penológico la acumulación de penas de hasta 40 años. Cuidado nuestros jueces, porque esa es otra cosa. Yo soy profesor de Derecho Penal, y soy profesor dentro y fuera del país. Así que conozco bastante bien el entorno académico, aparte de que soy abogado litigante y he sido juez también de la Corte Provincial, pero como académico me ha tocado ser profesor en varias ocasiones de jueces y fiscales. Y es más, últimamente he dado algunos cursos a jueces y fiscales. Y le puedo decir así, que tanto como el 90% no está listo para la implementación de estos nuevos instrumentos jurídicos que trae el Código. Lo que significa que va a haber una aplicación errónea, y una aplicación errónea en materia penal es peor que una aplicación errónea en materia médica. Porque a la final terminamos todos presos. El concurso real tiene como efecto penológico la acumulación de penas, donde el juez se equivoca, por ejemplo, y empieza. Cuando hablo de concurso de acciones, estoy hablando cuando una conducta puede subsumirse dentro de varios tipos penales o dentro de un mismo
cúmulo de delitos se han cometido una serie de conductas. Por ejemplo, el grupo que va a robar un banco, o sea, mata al guardia, invade propiedad privada, dispara, utiliza armas ilegales, lesiona, qué sé yo, usa explosivos. Entonces usted tiene una serie de elementos, una serie de conductas que a la final terminan confluyendo en un solo grupo, y que hasta ahora lo hemos resuelto por la vía del concurso ideal, es decir, la aplicación de la pena correspondiente al delito más grave. Bueno, pues ahora con el concurso real tenemos acumulación de penas de hasta 40 años, que en el caso, bueno, usted es muy jovencita, pero por ejemplo en mi caso, que yo tengo 43 años, esto significaría de facto una cadena perpetua. Entonces lo que podemos estar implementando acá es la cadena perpetua, por esa vía, y eso es gravísimo. Si es que los jueces, por ejemplo, consideran que robar 7 celulares en 7 días diferentes implica concurso real de acciones, vamos a terminar aplicándole cadena perpetua a la habitualidad. Por robar un celular. Por robar celulares. Ahora, por ejemplo, en este tema de la calumnia, sigue tipificándose como un delito penal y no va al campo civil como debería ser según los estándares internacionales, ¿no? Mire, ahí este es otro de los temas en donde vemos que existe un abismo entre los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Lea usted Kimmel versus Argentina, por ejemplo, si quieren ir a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y vea usted el juicio al universo, y usted va a entender cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? Entonces, lastimosamente vemos, pero no solamente con los estándares internacionales de protección de derechos humanos, con lo que dice nuestra propia Constitución. O sea, cada vez la Constitución se vuelve más utópica, más lírica, más irreal, más insultante, porque además el momento en que uno se siente insultado cuando lee la Constitución y analiza la praxis. O sea, si yo analizo, por ejemplo, si yo leo la parte del artículo 76 de la Constitución, todos los derechos de la defensa, el debido proceso, etcétera, y luego tengo que enfrentar un juicio y veo la diferencia entre lo que pasa en el juicio y lo que dice la Constitución, me siento insultado. Entonces, esto es más o menos como llenarse la boca diciendo este es el único país que tiene a la naturaleza como sujeto de derechos, pero vamos a explotarle a Suní. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que la norma constitucional esté redactada de manera tan progre? Es decir, si mañana llegaran un grupo de extraterrestres y se ponen a leer nuestra Constitución y la Constitución alemana, por ejemplo, o francesa, va a llegar a la conclusión de que aquí los niños tienen más garantías, los ancianos tienen más garantías, tenemos mejores garantías de debido proceso. Pero por supuesto. Sí, pero recuerda que así eran todas las constituciones de Europa del Este también. Libertad de asociación, libertad de expresión. Y en la práctica... En la praxis, el problema y esto es algo que se nos está planteando así muy claro. Definitivamente en América Latina este proceso neoconstitucional, que sobre todo enfocó su fe a la estructuración de nuevas constituciones, tiene que enfocarse más bien a adecuar la praxis institucional a las normas constitucionales. No estamos cumpliendo mínimos constitucionales. Mire, por ejemplo, lo que está pasando en el sistema penal es demencial, es casi fascista. Triplicar en 2 años y medio el número de presos en el Ecuador. Yo creo que es una cifra que es bastante decidora, digamos, es como una cifra que nos demuestra claramente lo que está pasando acá. Y que nos demuestra además algo que no es sano. ¿Por qué? Porque, como le decía, en el sistema penal es donde se encuentran todos los valores fundamentales de la Constitución. Claro. Por lo tanto, si tenemos un sistema penal represivo, no podemos decir que tenemos una Constitución garantista y un entorno garantista institucional. Eso no es así. Me quería dar la bienvenida, ya que Estefan habló antes de que lo presente. La bienvenida se agrega a este panel Stefan Köffner. Él es corresponsal de medios angloparlantes en Ecuador desde 2007 y bueno, también de la revista Economist, que ha tenido una especie de impasse con el presidente Rafael Correa. De eso hablaremos un poquito más tarde. Presidentes ha tenido. Sí, es un grupo honorífico importante. Bueno, Stefan, ¿tú cómo ves esta aplicación? Si la ves posible, probable, la aplicación de esta ley, de este nuevo Código Integral Penal. Bueno, mi especialidad o mi conocimiento de temas jurídicos es bastante limitado, ¿no? Pero para el periodismo, tú que eres corresponsal, para el periodismo, ¿cómo lo ves? Yo creo que bastantes de estas leyes, incluyendo también la de comunicación, han sido hechas de una manera tan amplia que va a ser imposible aplicarlas de una manera que no sea selectiva y políticamente deseada. Por ejemplo,
paso este detalle en la ley de comunicación que exige que los titulares se relacionen de cierto modo con el contenido de las notas, ¿no? Uh-huh. Uno lee la prensa pública y eso no se cumple, pero sabemos todos que eso no va a ser el objetivo de la ley. Entonces, ahí creo que va a haber una selectividad del control diseñada hacia el silenciamiento de las críticas. Muy bien, ahora hablando del tema que nos compete en tu caso, Estefan, y es que la revista londinense The Economist respondió a las acusaciones que hiciera el sábado el presidente Rafael Correa, quien afirmó que este medio mentía en un artículo que publicó el 28 de septiembre de este año sobre el caso Chevron, y que afirmó que esta petrolera no es responsable de haber contaminado la Amazonía como lo anunció el gobierno ecuatoriano. En la sabatina, recordemos que el mandatario emplazó a la revista a visitar Ecuador y a meter las manos en esas piscinas para que vean las manos sucias de Chevron, según dijo, y que estos señores, refiriéndose a The Economist, que prueben que la contaminación la dejó Petroecuador, como dice su nota. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué va a hacer The Economist al respecto? Bueno, yo primeramente no soy periodista de planta de The Economist y por nada soy vocero de The Economist, ¿no? O sea, cualquier declaración oficial sería como aquella que se hizo la semana pasada reclamando al presidente ciertos hechos en los que se basaron los reportajes y que incluso el presidente no ha desmentido, no ha desmentido que las piscinas hayan sido otorgadas a Petroecuador en el proceso de remediación que hubo en los 90, a las que efectivamente se han hecho muchas críticas, pero en el caso hay que recordar que tampoco ha habido ninguna responsabilidad distinta a lo que se ha dicho en la revista que se haya otorgado. O sea, también quisiera decir que yo he estado 2 veces justo en ese lugar, entonces tampoco sé qué ganaría con otra visita in situ, sobre todo porque los términos no han sido presentados de alguna manera clara, ¿no? Ahora me entero que también el presidente no va a estar, por ejemplo, mañana. Entonces tampoco sé a qué exactamente o sea, meter las manos en el petróleo, de hecho lo he hecho. Lo hice ya hace 5 años, ¿no? Entonces, más bien me parece un reflejo de cierto desconocimiento sobre cómo funcionan los medios de comunicación nacionales e internacionales, que se vierten de cierta manera hacia el público sin tener ninguna base real. ¿Noto cómo has visto esta campaña del presidente y la respuesta de los medios a esta campaña? Él los ha acusado de que no están difundiendo información de interés público. Yo creo que ahí hay una gran ignorancia, ¿no? Porque solo falta leer las noticias que hacen las agencias. Yo también trabajo para una agencia petrolera que se llama Platts, que constantemente informa sobre el tema. Entonces, creo que el desencanto del presidente en este caso se dirige hacia que ya se ha hecho tanto que es poco relevante que el presidente vaya allá. Ya han ido muchas personas a meter ahí las manos al petróleo sin ser considerados héroes de ninguna manera, ¿no? Entonces, hay una negación, creo, subliminal o tal vez real hasta en algunos medios, de decir, nosotros no nos prestamos para un show. Nosotros cubrimos la noticia, ¿no? Y seguramente, sabemos que los periódicos de gobierno van a publicar esa noticia, entonces en todo caso se difunde de alguna manera, ¿no? Que no se difunda en los medios internacionales es porque cada uno tiene su propia agenda en el sentido no político, sino noticioso. Estefan, tú como corresponsal internacional, ¿cómo has visto, cuál crees que es la percepción internacional sobre este tema del Yasuní, de la explotación y de la exposición mediática de los medios de gobierno, sobre todo al caso Chevron? Bueno, son cosas, difícil. Yo no he hecho ningún análisis, ¿no? En general sobre qué es la recepción, pero sí creo que ha caído como de lo que he visto en prensa alemana, en prensa francesa, norteamericana, ha sido un susto, ¿no? O sea, yo creo que muchas personas no pensaban que la decisión iba a caer tal como
tal como cayó. Personalmente a mí no me sorprendió, no quiero hacerme aquí que haya sido el profeta, pero yo vi muchas falencias en el diseño del proyecto tal como se presentó. Entonces en el 2010, a pesar de que también hubo algunos políticos del gobierno que tampoco quisieron reconocer eso, ya The Economist dijo que era un proyecto fallido, ¿no? Mientras que algunos personajes del gobierno decían que se alababa el proyecto, ¿no? Entonces eso ya te indica también el escaso conocimiento que realmente hay de lo que pasa, o tal vez sea voluntario. No sé si con eso contesté a tu pregunta. Sí, por supuesto. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Yo quiero agradecer a Ramiro, a Estefan. Ramiro, tal vez alguna conclusión final acerca de la aprobación de este nuevo Código Integral Penal. Bueno, estamos a puertas no solamente de un nuevo sistema penal, sino que yo creo que de una nueva praxis en donde los derechos humanos van a verse muy seriamente en peligro y muy seriamente vulnerados. Espero equivocarme, pero yo creo que una expansión del poder punitivo como la que se propone en el Código Orgánico Integral Penal va a generar prácticas arbitrarias tanto en lo judicial como en lo policial. Y esto un poco es un déjà vu 84-88, ¿no? Espero equivocarme, pero lastimosamente la experiencia nos demuestra que esto sigue una lógica, y cuando la lógica es punitivista, pues también hay una lógica de represión y de violación de derechos humanos. Muy bien, Estefan, ¿algo que quisieras concluir sobre el tema de Economy, sobre el tema del Código Integral Penal? Bueno, mira, yo creo que obviamente el debate sobre este tema de Chevron va a seguir, ¿no? El gobierno acaba de involucrarse en el juicio en Nueva York. Entonces, temo que el enfrentamiento en cierto modo continúe, ¿no? Ciertamente este tema de la invitación, yo diría que es una llamada invitación porque son términos que a mí personalmente no me parecían aceptables, no era claro. Fue más bien un emplazamiento que una invitación. Sí, exactamente, ¿no? O sea, es como si yo te invitara, pero dijera, oye, si no vas eres una mala persona, pero si sí vas, yo me reservo por publicar en las redes sociales tus modales al cenar, ¿no? O sea, no es una invitación de buena fe, y por eso no me parecía aceptable hacerlo. Incluso nunca me llegó una invitación formal, que es lo que habría esperado, y yo sé de varias personas con las que me comuniqué que no tenían idea. O sea, si yo no les hubiera llamado, tampoco se habrían enterado, ¿no? Y entonces es un poco penoso, ¿no? Porque obviamente uno quisiera tener una relación de confianza, pero bajo estas condiciones es muy difícil establecerlo. Muy bien, muchísimas gracias, Ramiro, Estefan, por estar esta tarde con nosotros en Días de Radio. Conmigo será hasta el próximo miércoles. Hasta. Gracias por acompañarnos en Días de Radio. Y ahora te dejo con más Sensibilidad Liberada en rayolaradio.com.